La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. Qué gusto poder llegar una vez más hasta el lugar donde usted nos está sintonizando. Estamos aquí una vez más en el repaso de la lección de escuela sabática. Desde acá de la sede en New Jersey, la conferencia de New Jersey, les enviamos un saludo especial y esperamos que a través de esta lección una vez más podamos reafirmar principios en cuanto al estudio del repaso de la lección. Hoy tenemos ya la lección número 7 titulada Motivados por la Esperanza. Y está con nosotros el pastor Daniel. Una vez más, pastor, saludo, gusto que nos acompaña. Gracias a Dios estamos bien, estamos llenos de esperanza, pero no una esperanza vacía, no una esperanza que trae desesperanza como algunos creen, sino una esperanza que es viva, que es la bendita esperanza, que estamos trabajando en ella todos los días. Definitivamente, gracias, pastor, por acompañarnos una vez más. Y como repetimos, el título de la lección número 7 que corresponde esta semana es Motivados por la Esperanza. Y el pasaje bíblico lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 25 y el versículo 9, el cual dice, en ese día se dirá, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Sí, específicamente de ese evento, de esa esperanza, hoy estaremos estudiando o enfocados durante esta semana. Definitivamente cuando hablamos, Pastor González y hermanos, cuando nosotros hablamos de ese acto maravilloso que lo tenemos también como doctrina bíblica, que es el regreso de Jesús, nos hemos encontrado que la Biblia está totalmente impregnada de esta, más que doctrina, esa esperanza que tenemos, o como la dice el apóstol Pablo, la bienaventurada esperanza. Hay un erudito o varios que han calculado que en el Antiguo Testamento está impregnado de pasajes que dan referencia al regreso de Jesús, al punto tal que se cree que hay 1845 referencias a la segunda venida de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero también encontramos que en los 260 capítulos del Nuevo Testamento hay unas 300 referencias acerca del regreso de Jesús. Con esto podemos decir, pastor, que uno de cada 25 versículos hacen referencia a la venida de Jesús, el regreso de Jesucristo. Y definitivamente esto marca un antes y un después en cuanto a lo que podemos creer o algunos elementos que corresponden a ello. Podemos encontrar también que después que la reforma naufragaba en Europa con algunas titubeos y se veía en divisiones y obstáculos, hay un momento donde el protestantismo echó raíces en el Nuevo Mundo, ya hablando Estados Unidos, donde afirman esta verdad bíblica, entre ellos un predicador agricultor bautista llamado Guillermo Miller, ya en Estados Unidos, se convierte en un apasionado predicador acerca de la segunda venida de Jesús. Y con esto, pastor, encontramos que la Biblia, el manual por excelencia, nos da diferentes, o mejor dicho, reiteradas ocasiones encontramos referencias acerca de un acto tan asombroso como lo es la segunda venida de Cristo. Así es, mi pastor. De verdad que quiero decir una cosa que me sale del corazón.
y lo dije en la introducción, mucha gente hoy día a ver, lo voy a decir en palabras no mías. Por ejemplo, eh, Gracián, un pensador, él decía, la esperanza es un gran falsificador de la verdad. ¿Sabe lo que es eso? Porque la gente cree, como lo dijo el marqués de Baumgartges, que espero haberlo dicho bien, él dice que se engaña a la gente más con la esperanza que se les siembra que con astucias. Y eso es terrible. La gente hoy día cree que los cristianos que esperamos la segunda venida de Cristo, Pastor Albert y queridos hermanos adventistas, no importa de la denominación que usted sea, si usted espera el advenimiento de Cristo por segunda vez a la tierra, la gente se burla de nosotros y dice que esa esperanza de la segunda venida de Cristo siempre se la han dicho a los abuelos, a los tatarabuelos, y Cristo nunca viene, y la gente ha dejado de creer en eso. Y yo quiero responder algo que es bien importante. ¿Qué relación tiene con el gran conflicto este asunto de la segunda venida de Cristo? Tiene mucho que ver. Y lo vemos en la historia pasada. Cuando Cristo vino por primera vez, había muchas profecías, y vamos a tocar algunas de ellas en este repaso, que anunciaban que Cristo el Mesías habría de venir. Y la profecía que anunciaba la venida del Mesías por primera vez se cumplió en el momento preciso que fue profetizado. Pero el diablo, sabiendo eso, el diablo causó engaños, desánimo, quitó la esperanza y trabajó para que el pueblo que esperaba la venida, la primera de Cristo a la tierra, al Mesías, no lo recibieran. Y usted se da cuenta que eso pasó, Pastor Albert. Correcto. Lamentablemente, la gente, cuando Cristo vino y no lo A recibieron, los no lo suyos vino conocieron. y los Y no, suyos. no lo recibieron, no lo conocieron, y de hecho sabían de la profecía, pero no estaban preparados para esperarlo. Había gente que lo esperaba, como Simón, como Ana, cuando Cristo fue llevado al templo. Ellos estaban esperando la venida del Mesías, pero un grupito muy pequeño. ¿Qué tiene que ver con el gran conflicto? El hecho de que la gente no crea en la bendita esperanza de la segunda venida de Cristo, que el diablo va a hacer lo mismo, que Cristo va a venir por segunda vez y lo que él quiere es que la gente no lo crea o que la gente no se prepare. Pero la promesa, pastor, como usted lo decía, hay versículos que la mayoría conoce. Por ejemplo, Tito, que fue discípulo de Pablo, Tito decía, enseñando nosotros, enseñando a la gente de esta gran salvación. Y el versículo 13 de Tito, capítulo número 2, dice que todos debemos esperar la bienaventurada esperanza, que es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y su maestro, que fue Pablo, todos conocen este texto porque se usa mucho en los funerales, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, dice que el Señor vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay otros textos, pero ¿de dónde surge toda esa esperanza de la venida de Jesucristo? Del texto que yo considero uno de los más bellos que existe en la palabra de Dios. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Ujú. Palabra del mismo Señor Jesucristo. Él dijo, no se preocupen, ustedes creen en Dios, creen también en mí. Y él dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas, si así no fuera yo los hubiera dicho. Y él dijo claramente, Juan 14, 3, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Entonces, esto no es un cuento de camino, pastor, esto es una promesa dada por Dios, es una esperanza que todos estamos conscientes que se va a cumplir. Definitivamente que sí, pastor. Entonces nosotros encontramos, en primer lugar, en la Biblia, que hay una promesa, usted la describió, y esa promesa es el retorno de Jesús, que se convierte más allá de un hilo teórico, se convierte en una esperanza bienaventurada. Y esa promesa, pastor, fue agarrando auge y fue agarrando fuerza cuando nosotros vemos la historia. Nosotros encontramos que grandes personajes como Johann Bengel en Alemania, Manuel Lacunza en Chile y diferentes otros como Miller en Norteamérica, José Wolf, que llevó el mensaje a África, a Egipto, a Asia, a toda Persia. Nosotros encontramos que estos personajes, pastor, en algún momento de su historia llegaron a una conclusión. Jesús regresaría a la tierra. Claro, llegaban a conclusiones de fechas y puntualidades, de tiempos,
pero tenían una seguridad: Jesús regresaría a la tierra. Perdone que le Jesús, interrumpa, mi pastor. Es que mire, vámonos más atrás, porque tengo que ser muy sincero. Algunos creen que el asunto de la segunda venida de Cristo es enfatizado solo hoy por el mundo cristiano evangélico y más aún los adventistas. sí, Pero esto es más viejo. Los que vinieron y fundaron la nueva tierra, América, esos peregrinos y reformadores que salieron de allá de Holanda y de Inglaterra y vinieron a este nuevo mundo, Wycliffe, Calvino, todos ellos, pastor, creían y añoraban la segunda venida de Cristo. Es que la segunda venida de Cristo es añorada desde el día en que Jesús ascendió en el monte y él prometió que volvería. Los discípulos de Cristo, desde allá atrás, viene la esperanza de la segunda venida. definitivamente. Ahora, la lección también nos lleva, apreciados amigos, hermanos, a entender que la historia bíblica, registro sagrado, nos da contundentemente evidencias de un acto maravilloso que el apóstol Pablo, escribiendo a Tito, nos dice que no solo es una promesa, sino es una bienaventurada esperanza que tenemos nosotros, los hijos de Dios. Y refiriéndose acerca de la venida de Jesús, Mateo 24, verso 27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, es interesante que durante el siglo XIX los protestantes reformaron la doctrina de la segunda venida y hubo algunas variaciones en cuanto a ello. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros encontramos algunos elementos necesarios que entendamos de cómo será su segundo regreso. Hay muchas teorías, hay muchas conspiraciones en contra de la doctrina de la venida del Hijo de Dios. Y lo primero que nosotros encontramos en Apocalipsis es que la venida del Señor, según Apocalipsis 27, es que todo ojo va a ver la segunda venida del Señor. Apocalipsis 1:7, y todo ojo le verá. En otras palabras, no es una venida, aunque la Biblia habla sorpresiva como ladrón de noche, no está hablando de oculto, no está hablando de solo un grupo pequeño va a ver, sino que todo ojo lo verá. Esa segunda venida es una venida visible donde todos veremos ese glorioso advenimiento. Pero también Apocalipsis nos da referencia en el capítulo 22 y el versículo 20, que es una venida literal, no es simbólica. No es que el Señor solo va a ser un simbolismo de su regreso y que todo mundo va a ser llevado al cielo sin experimentar la gloriosa venida del Señor. Por lo tanto, su venida no está disfrazada de un símbolo, sino que es un acontecimiento literal, un acontecimiento real, visible, un acontecimiento donde todos podemos ver a Jesús volver con gran poder y gloria, como dice Mateo y los evangelios. Ahora, ese mismo acontecimiento, el apóstol Pablo también da algunas descripciones. Y algunas de las características de esa segunda venida, además que es literal y que es visible, es un elemento indescriptible en cuanto a que sea gloriosa. ¿Por qué gloriosa? El apóstol Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses y en 1 de Corintios que los muertos van a resucitar, los vivos serán transformados y ascenderemos con el Señor. Estará hablando de un acto glorioso, sin igual. Primero, la resurrección de muertos y la transformación de muertos y vivos para ese glorioso encuentro. Como también sabemos que va a ser un acontecimiento audible al punto tal que no va a ser sorpresa en cuanto a secreto, sino que seguramente sorpresa en cuanto a preparación, pero no en cuanto a secreto. Nosotros entendemos que del mismo modo también los discípulos entuvieron y entendieron que será un elemento literal, visible, glorioso
y por lo tanto también un elemento literal. Y con esto, pastor, nosotros podemos entender que la escritura nos da con claridad estos acontecimientos o elementos en cuanto a su retorno. Y hay una de las cosas que me llamó la atención cuando nosotros hablamos, pastor, ¿y cómo prepararnos para esa segunda venida? Pues me llamó la atención de uno de este escritor, Luther Warren, que solía decir a los jóvenes, la única manera de estar preparados para la venida de Cristo es prepararse y mantenerse preparados. Prepararse y mantenerse preparados. Definitivamente esta es evidencia clara y absoluta que hemos de considerar con la responsabilidad y el compromiso de saber que el Señor volverá y hemos de mantenernos preparados para su segundo regreso. Y Gloria a Dios. también encontramos, pastor, que vamos a ir a uno de los personajes destacados acá en el mundo nuevo, Estados Unidos, Sí. Guillermo Miller, y a través de cómo interpretar la Biblia, a través también de este personaje, pastor. Claro, es muy interesante. De hecho, déjenme dar un poquito de contexto. Voy a tratar de hacerlo brevemente, en unos 2 o 3 minutos. Venía dándose desde mucho tiempo atrás, hermanos queridos, una batalla por definir cómo iba a ser el milenio. El milenio está relacionado con el juicio y el milenio está relacionado con la segunda venida de Cristo. Y no todos estaban de acuerdo. Y eso es una lucha que viene desde mucho tiempo atrás. Por ejemplo, de grandes pensadores de la iglesia como Agustín de Hipona, que vivió entre el 354 y el 430 después de Cristo, o aún más atrás está también Orígenes de Alejandría, que vivió entre el 185 y el 254 después de nuestro Señor Jesucristo. Estos dos grandes pensadores introdujeron un error con respecto a esta creencia de el juicio, la segunda venida de Cristo y el milenio. Y ellos lo llamaron el amilenianismo. Es decir, que ellos consideraban que el milenio era solo algo espiritual. Después de allí, grandes iglesias reformadas de los que vinieron a América, hablamos allí de luteranos, ahí hablamos de la iglesia católica, la iglesia presbiteriana, los anglicanos, ellos tomaron algo que lo adoptaron de estos pensadores, pero lo llamaron el postmilenialismo. ¿Qué significa eso? Que el milenio no va a ocurrir después de la venida de Cristo, que el juicio no va a ser sino o sea, que vamos a vivir 1000 años de gozo, de tierra renovada, de esperanza, de paz en este mundo. Y eso es un problema, porque todavía grandes predicadores e iglesias piensan que el milenio va a ocurrir en esta tierra y después será la venida de Cristo. Pero eso no es bíblico, para nada. Y hubo personas que desde el principio, por ejemplo, los apóstoles, los que recibieron el mensaje directo de Cristo cuando él habló de su segunda venida, y cuando vamos a Apocalipsis 20, versículo 1 en adelante, y vemos cómo va a ser el milenio, nosotros debemos entender que debemos ser premilenialistas, es decir, la segunda venida de Cristo va a ocurrir antes del milenio y el milenio será después. Es decir, que si la segunda venida es antes del milenio, el juicio también es incluso antes de la segunda venida de Cristo. Y todo eso estaba en juego, Pastor Albert. Y es importante decirlo porque uno de los engaños más grandes del diablo es que la gente diga, bueno, pero si va a haber 1000 años de paz en esta tierra y después que viene Cristo y después que vamos a ser juzgados, ¿qué busca el diablo con todo eso? Hacer que la gente se confíe. Cuando digan paz, 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 vendrá destrucción, dijo Jesucristo. Serán tomados por sorpresa como cuando vino el diluvio, creyendo que hay tiempo de prepararse porque hay 1000 años de esperanza. Gracias a Dios, y no es buena noticia, en el siglo XIX, entonces siglo XX, perdón, ocurrieron entonces dos grandes guerras mundiales. Esa guerra primera y esa segunda guerra mundial tumbaron esa creencia de que vamos hacia un futuro de esperanza, hacia un futuro de paz, hacia un futuro de bendición. Pero parece mentira, pastor, eso es lo que las naciones están buscando hoy día. Oh, no, si todo va a ser mejor en el futuro, hay que leer la Biblia.
y sabemos que el mejor futuro será con un gran acontecimiento, que es la venida de Cristo. Y usted hizo una palabra, pastor, muy interesante hablando de William o Guillermo Miller. Miren, muchos de la gente cree que no, que Guillermo Miller, que Elena de White, que esos son los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero usted ya lo mencionó. Usted habló de que como en Chile, como en Europa, hubo personas que Dios les despertó ese entusiasmo por la segunda venida. Es verdad que estamos hablando del siglo XIX, cuando hubo grandes bendiciones, cambios sociales, cambios tecnológicos, hubo grandes inventos, cambios económicos, y todo eso hizo pensar a la gente que, oye, estamos viviendo un mundo mejor. Y la gente pensaba en la segunda venida de Cristo porque todo estaba mejorando. Guillermo Miller, de ser un no creyente, Dios utilizó algo en su vida que le salvó la vida y eso lo impresionó y él comenzó a estudiar la Biblia. Y lo que Guillermo Miller hizo, hermanos, yo lo voy a leer de la misma Biblia, ¿no? Algunos lo interpretan de manera diferente, pero es que es claro. Isaías 28, 9 y 10 son la manera clave como Guillermo Miller logró llegar a sus conclusiones. Yo les invito a leer El conflicto de los siglos, capítulo 10, el 20, 19, 20, donde vemos cómo fue Guillermo Miller, cómo estudió la palabra. Esto yo lo voy a decir en 2, 3 minutos, pero a él le tomó 30 años, queridos, estudiando la palabra de Dios de manera consciente. ¿Y cuál era el método que él usaba? Isaías 28, 9 y 10 dice por el 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Estas son palabras en hebreo onomatopéyicas que se repiten. ¿Qué es lo que Miller nos enseñó a todos nosotros? Que cuando usted vaya a leer la Biblia, descubra todo lo que la Biblia dice y que la Biblia es su propio intérprete. No se buscó pastores, no se buscó diccionarios, no se buscó comentarios, él con un cuadernito, una pluma, escribía lo que el Espíritu Santo, y eso es importante leerlo, porque dice Juan 16, 13, pero cuando el Espíritu de verdad venga, él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber, dice Juan 16, 13, lo que ha de venir. Y esto motivó a Guillermo Miller. Él, precepto, precepto, mandato, mandato, un poquito aquí, un poquito allá, estudió la Biblia y la misma Biblia se explicó a sí misma. Usted hoy puede buscar en Google tranquilamente qué significan los símbolos de Apocalipsis, pero para que este hombre llegara a esas conclusiones, por ejemplo, que las bestias representan reinos, que los vientos representan destrucción, que el agua representa pueblos y naciones, que las mujeres representan la iglesia, que el día profético no es un día, sino que representa un año. Hermanos, estamos hablando de que él buscó en la misma Biblia que se interpretara y que diera las respuestas que estaba buscando. Mucha oración, mucha lectura de la Biblia misma aquí y allá, investigando qué dice aquí, qué dice allá, se va a explicar y con la bendición del Espíritu Santo. Entonces Guillermo Miller llegó a grandes conclusiones, sobre todo en la lectura de las profecías del libro de Daniel. Incluso cuando uno lee las profecías del libro de Daniel, ¿qué nos enseñan a nosotros? Nos enseñan primero que Dios quiere revelarse al hombre. Eso está claro en el libro de Daniel. Y el apóstol Pedro, él dejó claro también que esa revelación debe necesitar de que el que está estudiando la Biblia inquiera diligentemente, indague, estudie. Por eso, pastor, damos gracias a Dios por esa herencia, pero nosotros ahora en el fin tenemos que rematar. Ahora es cuando más hay que orar, cuando más hay que leer la palabra, dejar que la misma Biblia se interprete y creer exactamente lo que dice la Biblia, siendo guiados por el Espíritu de Dios. Definitivamente, pastor, gracias por la expansión de estos elementos. Y sabe que tanto así era la pasión de Guillermo Miller, pastor, en cuanto al escudriñar la escritura, de entrar a un punto de ir texto a texto, palabra a palabra, que Guillermo Miller, pastor, llegó a un punto que ya estaba en el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel encontró en el capítulo 8, y es un pasaje que nosotros en algún momento como iglesia
expandimos un poco la explicación de ello. En Daniel 8:14, 2300 tardes y mañanas. Pastor, es interesante identificar lo siguiente. Guillermo Miller, un apasionado en cuanto a la predicación y específicamente al regreso de Cristo, él fue viendo ciertos acontecimientos. Cuando va a la Biblia, él se fue encontrando que con esos elementos que se fueron cumpliendo con precisión. Les doy un ejemplo. Los 400 años de los descendientes de Abraham en Egipto. Va encontrando elementos puntuales que la Biblia decía y se fue cumpliendo. Los 40 años de peregrinación de Israel en el desierto. Va viendo la exactitud de elementos de tiempo. También comienza a ver los 70 años de cautiverio de Israel, las 70 semanas determinadas para Israel en Daniel. Así que cuando él comienza a ver todos estos elementos de tiempo y sus cumplimientos, nosotros encontramos que a medida que Miller estudiaba las profecías, comparando un texto con otro, pasaje tras pasaje, llegó a la conclusión definitivamente que sí, que Dios tenía un calendario divino de principio a fin en la Biblia. En otras palabras, que lo que Dios iba estableciendo se cumplía, iba poniendo y se cumplía. Así que si tenía ese calendario tan puntual, también tenía que haber ese elemento en cuanto a la segunda venida de Cristo. Y es así que Miller acepta la creencia donde Daniel 8:14, la purificación del santuario, el cual él cree que la tierra sería purificada mediante fuego. Y entonces comienza a estudiar diligentemente las escrituras, comprender algunos elementos, tomando texto aquí. Pero se descubrió sobre la conexión entre Daniel 8 y 9, pastor. En el 8, el ángel recibe las instrucciones de enseñar la visión a este hombre, según Daniel 8:16. Pero encontramos un detalle, y el detalle es que al final del capítulo, la única parte de toda la visión descrita en Daniel 8 que queda por explicar es específicamente el 27. Era las 2300 tardes y mañanas. Porque más adelante el ángel regresó y le dijo a Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Así que Guillermo Miller está aquí, pastor, en este elemento. Ve que en el calendario de Dios, en las fechas se iban cumpliendo todo a su debida interpretación y a su debido tiempo. Y ahora él llega a la conclusión, según Daniel 8, y dice, si lo que se fue cumpliendo anteriormente, según el calendario que he encontrado, esto indica que también el regreso de Cristo tiene un día por el cual está calendarizado. Y a través de esa profecía logramos ver que Guillermo llega a la conclusión que las 70 semanas que están determinadas según Daniel 9, eso que significa cortadas, esos 490 años, él llega a la conclusión que el Señor viene, pero él dice, ¿a partir de qué, según esas 70 semanas? ¿Desde qué punto comienza el conteo? ¿Desde qué elemento? Y poniendo como punto de partida las 70 semanas, desde que sale la orden de restaurar Jerusalén y reedificar según capítulo 9, versículo 25, Miller dice, sí, existe la fecha de que al comienzo de las 70 semanas y de la profecía de los 1300 tardes, el Señor va a regresar en este periodo de tiempo específico. Y a través de ahí, pastor, usted nos va a hablar un poquito más de cómo estaba esa cronología profética de los 2300 tardes y mañanas. Pero lo que despertó en Miller el llegar a este punto, pastor, es que fue encontrando en el cronograma bíblico que habían periodos de tiempo y como estaban predichos, llegaban a su cumplimiento. Y eso lo trajo a esta conclusión. La segunda venida entonces no es la excepción. Si está en un periodo de tiempo, entonces tiene un cálculo específico. Y ahí llegó a esta determinación. Wow, pastor, es que, mire, nosotros tenemos tan poco tiempo, estamos ya ahora corriendo porque nuestro tiempo está por terminar.
Estoy por eso insistiendo en que hoy día, querido hermano, amigo, el Espíritu Santo sigue activo. La palabra de Dios es la misma. Lo que no debe cambiar, que nosotros lo hemos cambiado, es esa pasión por escudriñar la Escritura, la Biblia, solo la Biblia. Estudie la Biblia y Dios va a mostrar grandes verdades. Él lo prometió, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces. Y en eso se basó Guillermo Miller. A mí me impresiona mucho cuando usted habló del pedazo de torta, ¿no? Que fue cortado, las profecías de los 2300 días, es una de las profecías más largas de toda la historia, llega hasta la venida de nuestro Señor. Su cámara, Pero pastor, nosotros, perdón. sí, nosotros aquí podemos tomar con confianza que se va a cumplir la profecía actualmente, es por lo que pasó en la primera parte. Yo insisto en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, Mm. porque fueron cortadas. Y si me permiten, no sé si hay mucho tiempo, pero Daniel 9, 25 y 26, donde comienza la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Comienza porque Daniel leyó, sabe pues y entiende, Daniel escuchó al ángel que le dijo que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, estoy leyendo Daniel 9:25, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá tiempo específico, 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación. Entonces, ahí está. Cuando sabemos, y ya lo hemos visto en las lecciones pasadas, día por año, estamos hablando no de días, estamos hablando de años. De hecho, la Mishnah habla de eso. Cuando habla la palabra aquí semanas, es sheweh en hebreo, y esa palabra dice literalmente que son 7 días específicos. Y la Mishnah no coloca 7 días, coloca 7 años. El hecho es que el calendario nos lleva a pensar en si son las primeras. Dice, habrá 7 semanas. ¿Cuánto es 7 por 7? Son 49. Hablando de 49 años, ¿cuánto pasó desde que Artajerjes en el año 457, su tercer decreto, el final, el sólido, el que tenía injerencias políticas y de todo tipo, se dio, que fue en el 457 antes de nuestro Señor? Allí fue cuando ellos pudieron salir a restaurar nuevamente Jerusalén. Pero pasaron 49 años para esa restauración. Y aquí estaba escrito, pasarían, ¿cuánto? Dice, 1 semana, 7 días de 7 años, ¿no? Pero también el 26 dice que después habría 62 semanas. ¿Cuántos son esas 62 semanas? Son prácticamente desde que sale la restauración hasta que se cumplen esos primeros periodos, uniendo los dos, estamos hablando de 483 años. Desde el 457 hasta 483, pasando por el año cero, que no existe entre antes de Cristo y Cristo, nos lleva prácticamente al año 27 de nuestra era. Y en el 27, ¿qué ocurrió? Justamente, y esto es maravilloso, justamente allí ese año fue bautizado nuestro Señor Jesucristo en el 27. Y yo quiero leerles de Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, que el mismo Señor Jesucristo, oiga bien, Jesucristo dijo, después de su bautismo, Jesús fue a Galilea, estoy leyendo Marcos 1, 14 y 15, ¿y qué predicaba Jesús? Dice, predicando. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino de Dios. ¿Y qué decía Jesús? El tiempo se ha cumplido. ¿A qué tiempo se estaba refiriendo el Señor? A su profecía de las 470 semanas, que es un pedacito de las 2300. Y la última semana, incluso aquí es dividida en dos partes. Dice que después de eso, entonces, se iba a dividir, que a la mitad de la semana se iba a quitar la vida al Mesías. Y 3 años y medio después de que Cristo empezó su ministerio en el 27, ¡pum!, fue muerto en el 31. ¿Y cómo termina y con esto termino, pastor, estas 470 semanas? Porque dice que 3 años y medio después se iba a cerrar. Dice que aquí iba a durar, el pueblo de un príncipe iba a venir, iba a destruir la ciudad y el santuario. Todo esto ocurrió y después entonces se cerró lo que conocemos nosotros como el tiempo para que el mundo, el pueblo elegido por el Señor, que fue el pueblo judío,
tuviera el privilegio de impactar al mundo con el mensaje y la predicación del Mesías, que no lo cumplió porque cerraron sus oídos, y en el año 34, cuando fue apedreado Esteban, el primer mártir cristiano, allí se cerró ese tiempo, cerrando ese periodo pastor de las 470 semanas. Ahora, eso sigue porque hay 1810, 490, 1810 años más que nos llevan hasta el tiempo en cuando Guillermo Miller, él comete, pues tristemente, no por él, yo diría que es por la influencia de errores que venían del aprendizaje que todas las iglesias tenían en ese tiempo, cálculos correctos, pero con un evento que no era, y sufrió una gran decepción. Pero gracias a Dios, Dios siguió guiando a la iglesia. Definitivamente, pastor, nosotros desconocemos el día, la hora, pero lo que hoy podamos o podemos resaltar es nuestra lección, motivados por la esperanza. ¿Qué nos motiva a perseverar? La esperanza al regreso de Jesús, la bienaventurada esperanza. Pastor, una vez más, muchas gracias por habernos acompañado. Llegamos al fin de nuestra lección. Deseamos, amigos queridos, hermanos, poder tenerles en la siguiente lección y juntos seguir aprendiendo de las promesas y el Dios que cumple las promesas en su palabra. Un feliz día y que el Señor les bendiga.